Hoy conocerás 8 nuevas respiraciones en Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Sabemos que de las 5 respiraciones originales se derivan algunas respiraciones especiales, como el caso de la respiración del fuego, del cual surge la respiración del amor. Sin embargo, el anime y manga nos mostraron pocas derivaciones de las respiraciones, así que en este video vamos a teorizar cuáles nuevas respiraciones pudieron existir derivadas de las 5 originales. Para ello, usaremos como base el diagrama de las respiraciones confirmadas hasta el momento, que es la siguiente. Este es el diagrama oficial donde observamos que la respiración solar es la madre de todas las respiraciones, de las cuales surgen las 5 respiraciones principales, la del fuego, agua, rayo, viento y roca. Y cada una de estas tiene sus derivaciones, que pueden surgir por alguna característica en específico de dicha respiración o porque se adaptan al usuario en cuestión. Así que las 8 nuevas respiraciones derivadas que yo propongo son las siguientes. La respiración de río, de la ceniza, del fuego artificial, la magnética, de la chispa, de los minerales, de la tierra y del fantasma. Respiraciones derivadas del agua. Comencemos hablando de la nueva respiración del agua, la respiración del río. Mientras que la respiración del agua se basa en movimientos fluidos, adaptables y elegantes, la respiración del río se centra en la fuerza constante y arrolladora del agua en movimiento, con ataques que simulan la velocidad y poder de las corrientes de un río. En lugar de adaptarse como el agua, el usuario arrastra al enemigo con su ofensiva, buscando un solo impacto letal como si fuera una corriente que lo arrastra. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, golpe de cascada, un corte descendente con toda la fuerza de una cascada cayendo sobre su presa, aplastándola con un solo impacto. Segunda postura, corriente furiosa, una sucesión de cortes rápidos y pesados en distintas direcciones, golpeando como si un torrente descontrolado envolviera al enemigo. Tercera postura, tsunami aplastante, un ataque envolvente donde el usuario rodea a su enemigo con movimientos giratorios y finaliza con un golpe demoledor, como si fuera una ola gigante que lo arrasara. Cuarta postura, río indomable, una embestida frontal con la fuerza de un río desbordado, golpeando con una serie de cortes en diagonal sin descanso hasta que el enemigo cae. Quinta postura, el último aluvión, un ataque final donde el usuario concentra toda su fuerza en un golpe devastador, como la electricidad de un río que arrastra todo a su paso. Al igual que la respiración del agua, esta derivación sería relativamente fácil de aprender, teniendo como requisito que los usuarios entrenen un poco más su velocidad. ¿Prefieres la respiración del agua o te gustaría ser usuario de la respiración de río? Respiraciones derivadas del fuego. Para la respiración del fuego o flama hay 2 nuevas derivaciones, la respiración de la ceniza y de los fuegos artificiales. La respiración de la ceniza nace de aquellos que intentaron dominar la respiración del fuego, pero no pudieron controlar su energía ardiente y destructiva durante un lapso prolongado de tiempo. En lugar de lanzar ataques frontales y agresivos, esta respiración se centra en el engaño, la evasión y ataque sorpresa. Así como la ceniza cubre y oculta, el usuario de esta respiración se mueve de manera impredecible, desapareciendo entre ataques y resurgiendo en el momento exacto para golpear con la fuerza destructiva de un usuario de fuego. Es un estilo ideal para cazadores que confían más en su astucia y la velocidad para al final hacer un ataque certero de fuerza bruta. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, humo disperso, un movimiento evasivo en el que el usuario finge un ataque, pero se desliza a un lado dejando solo el aire detrás, como si se hubiese desvanecido en cenizas. Segunda postura, estela de brasa, un corte veloz y en zigzag, dejando una estela de golpes ligeros que confunden al enemigo, como brasas que flotan en el aire. Tercera postura, ceguera del fénix, un ataque envolvente donde el usuario se mueve rápidamente en círculo, creando una ilusión de múltiples ataques antes de lanzar el golpe real. Cuarta postura, embestida precipitante, un ataque repentino y directo, donde el usuario se lanza con una velocidad explosiva, dejando a su paso una ráfaga de golpes cortos y ardientes. Quinta postura, tormenta de cenizas, un ataque giratorio con múltiples cortes desde diferentes direcciones, como una tormenta de ceniza que ciega y abruma al enemigo. Sexta postura, resurgir de las brasas, un ataque final donde el usuario finge debilidad, baja la guardia y, en el último momento en que el enemigo baja la defensa, contraataca con una estacada ardiente y explosiva. Por otro lado, la respiración de los fuegos artificiales surge por cazadores que priorizan el combate a distancia, en lugar de enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Se inspira en la forma en que los fuegos artificiales viajan por el aire antes de estallar, permitiendo ataques de largo alcance con cortes flameantes que simulan explosiones en el aire. Su estilo se basa en mantener la distancia, atacar con precisión y asediar al oponente con ráfagas de cortes explosivos. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, estrella fugaz, un corte diagonal que proyecta una llama en línea recta, como una estrella fugaz cruzando el cielo. Segunda postura, lluvia de chispas, múltiples cortes rápidos que lanzan pequeñas llamaradas que explotan tras unos segundos, como un espectáculo de luces en el aire. Tercera postura, centella danzante, un giro veloz que libera una ráfaga de cortes que traen un anillo de fuego alrededor del enemigo, restringiendo su movimiento. Cuarta postura, crepúsculo radiante,
La técnica definitiva, un corte ascendente que deja una estela de fuego en el aire, la cual se mantiene por unos segundos antes de caer en una lluvia de llamas explosivas sobre el enemigo. Cabe destacar que los usuarios de esta respiración suelen utilizar complementos para su combate, como los propios fuegos artificiales o pirotecnia, como lo hacía Usui para complementar su estilo de pelea. Estas nuevas derivaciones de la respiración del fuego, flamas, se crearon para aquellos usuarios que nacieron con dicha naturalidad, pero que su físico no les permite dominar al 100% la respiración original, buscando formas creativas de usar los principios del fuego en sus nuevas respiraciones. ¿Cuál respiración elegirías? ¿La de la ceniza o de los fuegos artificiales? Respiraciones derivadas del rayo. En el caso de la respiración de rayo hay dos nuevas derivaciones, la respiración de la chispa y del magnetismo. La respiración de la chispa es una versión más accesible y menos exigente que la respiración del rayo, creada para aquellos cazadores que no lograron dominar la velocidad extrema y la potencia devastadora de este. En lugar de depender de una movilidad supersónica, esta respiración aprovecha movimientos cortos y ráfagas de velocidad contenida, atacando con destellos rápidos, como una chispa que salta antes de extinguirse. Los usuarios de esta respiración no pueden alcanzar la velocidad de un relámpago, pero aún pueden golpear con rapidez y ráfagas consecutivas, desgastando a sus enemigos con ataques fugaces que buscan puntos vulnerables. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, chispa titilante. Un corte simple y veloz que genera un pequeño destello, lo suficientemente rápido para sorprender, pero no lo bastante fuerte para derribar a un enemigo de un solo golpe. Segunda postura, salto relampagueante. Un movimiento evasivo rápido seguido de un contraataque inmediato con una ráfaga de pequeños cortes. Tercera postura, fogonazo fugaz. Múltiples golpes rápidos en un área reducida, similar a las chispas que saltan de un cable eléctrico suelto. Cuarta postura, centella errática. Un ataque impredecible donde el usuario cambia de dirección de forma repentina, creando confusión antes de lanzar un corte veloz. Quinta postura, estallido final. La técnica más poderosa de esta respiración. Un solo golpe con la máxima velocidad que el usuario puede alcanzar, liberando una chispa más intensa que cualquier otro ataque previo. No es tan rápida como la primera postura de la respiración de rayo, pero aún puede ser letal si impacta correctamente. La respiración del magnetismo es ideal para cazadores veloces, ágiles y estratégicos que no dependen únicamente de fuerza bruta, sino que aprovechan el control del espacio y la velocidad impredecible, con posturas que alteran la distancia y manipulan la dirección del combate. Esta respiración es perfecta para quienes buscan dominación táctica, cubriendo una de las debilidades de la respiración de rayo, que son los movimientos en línea recta, en su mayoría, aprovechando al máximo los movimientos curvos. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, polaridad atractiva. Realiza un corte rápido que parece atraer al enemigo hacia él, generando una apertura para un golpe crítico. Segunda postura, polaridad repulsiva. Un movimiento que empuja al enemigo hacia atrás usando una onda de choque ocasionada por un corte. La repulsión permite mantener una distancia segura o romper el ritmo del enemigo. Tercera postura, orbe errática. El cazador cambia de dirección rápidamente con un corte curvado, como si fuera una esfera deslizándose sin rumbo fijo, confundiendo al enemigo y que lo obliga a defenderse desde ángulos inesperados. Cuarta postura, campo de fuerza. Un corte impredecible y rápido al entorno donde se encuentra el cazador que crea la ilusión de un campo magnético desviando ataques o manipulando el terreno. Un movimiento defensivo. Fue complicado pensar en nuevas derivaciones de la respiración de rayo. Fue por eso que solo les presenté estas dos, que pienso que sí hay una relación con el rayo, por lo menos de manera indirecta. ¿Tú tienes alguna otra idea de derivaciones que pueden existir de la respiración del rayo? Respiraciones derivadas de la roca. Continuando con la respiración de la roca, también propongo dos derivaciones nuevas, la respiración de la tierra y de los minerales. La respiración de la tierra se enfoca en manipular el entorno, especialmente el suelo y las paredes cercanas u otro cualquier objeto para controlar el combate. El usuario utiliza la fuerza de la tierra para desorientar y acercarse rápidamente al enemigo, creando desestabilización en el terreno y utilizando la geografía a su favor. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, paso de montaña. El usuario adopta una postura sólida y da un paso pesado hacia adelante, golpeando el suelo con gran fuerza. El impacto genera una vibración que desestabiliza el terreno, haciendo que el oponente pierda el equilibrio. Este leve temblor puede abrir una brecha para un ataque inmediato. Segunda postura, muro terrestre. El usuario aprovecha rocas sueltas, polvo o fragmentos del entorno para alzar una barrera defensiva rápida. Tercera postura, sendero quebrado. Una serie de ataques erráticos en zigzag, como si caminara sobre un terreno desigual, generan una sensación de imprevisibilidad para poder ejecutar un golpe certero al enemigo. Cuarta postura, filo del abismo. Una serie de cortes de abajo hacia arriba, simulando el daño que estructuras filosas emergidas del suelo podrían ocasionar, provocando un daño directo al enemigo. Quinta postura, terremoto. Un golpe descendente brutal concentrando toda su fuerza en un solo punto del suelo, ocasionando una onda de choque que provoca un terremoto localizado, destruyendo todo a su paso.
En cuanto a la respiración de los minerales, nace de cazadores que no podían igualar la fuerza bruta necesaria para controlar la respiración de la roca, pero que sí eran hábiles para leer y utilizar las características únicas de su entorno. Se inspira en la resistencia, forma y reactividad de los minerales metálicos, usándolos como metáforas de su estilo de lucha. Es más útil en combates prolongados, con ataques precisos, elegantes y técnicos, en lugar de destruir todo de un solo golpe. También puede ser efectiva para romper defensas o crear aperturas. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, pulso de hierro. Una serie de ataques repetitivos pero rítmicos, como el martilleo del metal. Cada golpe busca crear presión constante, hasta fracturar la defensa enemiga. Segunda postura, reflejo del cuarzo. El usuario realiza un movimiento veloz con un giro que refleja las luces nocturnas con su arma, cegando momentáneamente al enemigo y aprovechando para atacar desde un ángulo inesperado. Tercera postura, crecimiento del cristal. Una serie de movimientos progresivos, que aumentan en velocidad y precisión como si un cristal se formara capa a capa. Cuarta postura, dominio del oro. Una serie de cortes circulares amplios en un patrón concéntrico, que parecen envolver al enemigo como si lo atraparan en un domo dorado, siendo útil para limitar el movimiento del enemigo y dominar el espacio de combate. Quinta postura, resplandor de diamante. Un movimiento preciso y veloz, concentrando su respiración en una estocada recta, firme, brillante, tan afilada y tan rápida como un corte de diamante. Ideal para atravesar defensas extremadamente duras o atacar a un punto vital con precisión. Algo curioso sobre estas respiraciones es el enfoque que se le da a cada una, siendo que la de la roca se enfoca en la fuerza bruta de los ataques, como lo vemos con Gyomei, mientras que la derivación de la tierra se centra en utilizar su entorno para ayudar a su estilo de combate, y el de los minerales en no usar tanta la fuerza bruta, sino aplicar su conocimiento y naturaleza de los propios minerales para tener un estilo de pelea igual de certero que las dos anteriores. ¿Serías un usuario de la respiración de la roca, de la tierra o de los minerales? Respiraciones derivadas del viento. Solo pude pensar en una nueva derivación de la respiración del viento, la cual es la del fantasma. Se me hizo algo complicado pensar en otras opciones. Si ustedes tienen alguna en mente, lo pueden escribir en los comentarios para hablarlo en un próximo video. La respiración del fantasma, en vez de usar la fuerza de las ráfagas de viento, canaliza este mismo para crear movimientos erráticos, etéreos y silenciosos, simulando apariciones fantasmales. No busca acabar al enemigo con poder bruto, sino quebrar su mente y sentidos antes de dar el golpe final. Sus posturas serían las siguientes. Primera postura, aparición fugaz. Desaparecen del campo visual con un movimiento lateral en espiral, dejando una silueta de polvo flotando por un segundo, ideal para iniciar el combate o esquivar un ataque sorpresivo. Segunda postura, eco vacío. Simula varios pasos sonoros o impactos a través de patrones irregulares en el suelo o con la espada, cortando el aire y confundiendo al enemigo sobre su ubicación real. Tercera postura, susurro del más allá. Realiza cortes suaves y casi imperceptibles mientras se mueve alrededor del oponente, dejando un patrón invisible de heridas superficiales. Casi no se siente, pero lentamente va debilitando al enemigo. Cuarta postura, manto espectral. El usuario gira con su espada en mano, levantando una cortina de viento brumoso que oculta su figura brevemente, ideal para esquivar ataques directos o cambiar de posición sin ser visto. Quinta postura, ilusión de penumbra. El cazador da saltos suaves de un lado a otro mientras genera ecos visuales con su espada, creando múltiples fantasmas de su figura que duran fracciones de segundos, dando ataques en medio de las imágenes falsas que desconciertan al rival. Sexta postura, viento aciago. El usuario desaparece en una estela de viento oscuro con un salto giratorio ascendente, que deja una espiral de ráfagas que emiten siluetas distorsionadas como si varios fantasmas atacaran al mismo tiempo. A la mitad del salto cambia bruscamente de trayectoria con un corte descendente dirigido al punto ciego del enemigo. Esta respiración sería igual de difícil de aprender que la original del viento, debido a las horas de entrenamiento y práctica que sus usuarios tendrán que pasar para asimilar los movimientos y tener control del viento para crear sus ilusiones que parezcan fantasmas. ¿Consideras que es correcto que la respiración del fantasma sea una derivada de la del viento o no debería ser así? Para terminar, otras nuevas respiraciones que pudieron existir en el universo de Demon Slayer serían las combinaciones de respiraciones, es decir, fusionar los principios de la respiración del agua y la del viento para crear la respiración del dragón, o fusionar la respiración del viento y la de la roca para crear la respiración de la arena. Pero este tema será para un siguiente video, así que si quieres descubrir más nuevas respiraciones, suscríbete y da like para saber que te gustan estos temas y continuar haciendo videos de Demon Slayer y otros animes.